momento de consultarle, sin miedo, levante la mano y le tiene que mandar. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Como bien ha dicho el doctor, mi nombre es Miguel Giles, soy profesional en Derecho. Aparte de ello, soy mediador calificado y también hago una especialidad en derecho y una especialidad en derechos humanos. Estoy aquí porque he sido invitado para poderles a ustedes facilitar de la manera, voy a tratar de decir de la manera más entendible posible, aprovechando de que hay personas de distintas edades y quizá cuando tenemos un ejercicio de edad superior o somos mayores se nos disminuye la capacidad de entendimiento. Y voy a tratar en lo posible utilizar términos más coloquiales, más comunes, sin usar los que directamente se aplican en el derecho para que pueda ser más entendible para ustedes. Dicho esto, entonces vamos a dar inicio a esta pequeña charla. Les anticipo de antemano que el mero hecho de ser una charla sobre derechos, algo que tiene que ver con leyes, muy buenos días, algo que tiene que ver con leyes, resulta a veces un poquito tedioso y quizá eso nos conlleva a que todos y cada uno de nosotros tengamos un poquito de tedio al momento de hacer valer nuestros derechos y de reclamar lo que por ley nos corresponde. Entonces vamos a dotarnos ahora de un poquito de paciencia para poderlo entender. Quizás les resulte un poquito aburrido, pero lamentablemente yo no hago las normas, no hago las leyes, no hago los reglamentos, tengo que rezar tal cual como dice el artículo sin inventarme absolutamente nada. Para lo cual yo no les voy a exponer todo lo extenso y maravilloso que puede resultar en los derechos que nos asisten a las personas con discapacidad y a los humanos en general. Me he visto en la obligación de acortarlo y ponerle lo más esencial. Entonces ustedes presten mucha atención, como bien dijo el doctor, luego de lo que vayamos exponiendo, ustedes grábense, apúntense lo que sé yo, y luego determinadamente, si es que hay algo que les quede como interrogante o quieran consultar, lo vamos a hacer todas y cada una de las cosas debido a las posibilidades o a la curiosidad de ustedes. ¿Sí? Muchísimas gracias. Dicho esto, vamos a comenzar. Si podemos apagar la luz, por favor, para poder... Como vemos, el título de esta exposición es Derechos, Leyes, Reglamentos, Tratados que amparan a las personas con discapacidad. Como les dije antes, las leyes, reglamentos, ordenanzas, todo, absolutamente todo, está dirigido a los seres humanos, a todas las personas sin discriminación alguna, pero en este caso vamos a hacerlo enfocado a las personas con discapacidad o a aquellas que tienen condiciones discapacitantes. Pues no. Para ello, es necesario que entendamos qué es una persona con discapacidad. Dice que es toda aquella que como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que lo hubiere originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica, asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento General de la Ley Orgánica de Discapacidades. En otras palabras, todas estas personas calificadas con discapacidad los va a calificar y van a estar amparados por la Ley Orgánica de Discapacidades, de acuerdo a su reglamento. ¿Qué es persona con deficiencia o condición discapacitante? Que en cierto modo padece un grado de discapacidad, pero no es considerado como una persona con discapacidad. Y dice, es aquella que presente disminución o supresión temporal de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales, manifestándose en ausencia, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse, oír o ver, comunicarse o integrarse a las actividades esenciales de la vida diaria, limitando el desempeño de sus capacidades y en consecuencia el goce del ejercicio pleno de sus
derechos. Ahora vamos a ver qué se refiere sobre la discapacidad. Discapacidad es un término general que engloba las deficiencias, las limitaciones de las actividades y las restricciones de la participación, refiriéndose a los problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Y aquí hemos enumerado un pequeño grupo de discapacidades, de las que más comunes son para nosotros, de las que más hemos oído. Y así podemos ver que existe discapacidad auditiva, discapacidad de lenguaje, discapacidad física, discapacidad visual, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial y discapacidad múltiple. Refiriéndose a esta discapacidad múltiple, a aquellas personas que reúnen dos o más de las anteriores discapacidades mencionadas. Habíamos dicho anteriormente que estos derechos estaban amparados y avalados por la Constitución Política del Estado, ecuatoriano en este caso, que es nuestra Carta Magna, la Carta Fundamental, en donde se basan y están en correlación y en coherencia todas y cada una de nuestras leyes ecuatorianas. Tenemos una multitud de normativas, de leyes, de acuerdos, de ordenanzas que hacen correlación con esta Constitución y amparan el derecho que nos asiste a todas las personas, y en este caso con mayor énfasis a las personas que padecen de discapacidad. Vamos a ver lo que dice la Constitución de la República del Ecuador al respecto de los principios fundamentales. Para poder hacer corto esta conversación, he tenido que limitarme a unos cuantos. Este enumerado, este artículo enumera cuando menos 50 de los principios fundamentales, pero nos hemos visto en la obligación de hacerle corto, reuniendo unos 4 a 6. Así tenemos que en el primero dice: garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 2. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 3. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos para acceder al buen vivir. 4. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz y a la seguridad integral. Como hemos visto, he mencionado algunos de los derechos más comunes a ustedes, pero en el primer numeral habíamos visto que se refería a algo más concreto, como es la salud, el trabajo, la educación y más de ellos. Ahora lo vamos, a grosso modo, a analizar algunos de estos derechos que les garantiza la Constitución. Y seríamos, por ejemplo, el derecho a personas con discapacidad, que éstas recibirán atención prioritaria por parte del Estado. El Estado debe garantizar a todos y cada una de las personas, y especialmente a las personas con discapacidad, que éstas sean atendidas de manera prioritaria, emergente, urgente. Para ello, como ustedes saben, si aquí nos vemos entre todos nosotros, no vamos a saber quién adolece de qué discapacidad, o si reúne una o varias discapacidades a la vez. Entonces, por eso es menester que exista un tipo de carnet para que se puedan identificar estas personas con discapacidad, y en ella van a hacer constar qué tipo de discapacidad tiene y el grado de discapacidad que tiene, pues no, y que este es el único instrumento con el cual una persona con discapacidad va a hacer valer sus derechos. Otro derecho es
la accesibilidad al transporte público y comercial en cuanto al pago de pasajes. El Estado garantiza a toda persona con discapacidad que se le disminuirá el 50% de la tarifa que legalmente está preestablecida para cada uno de los medios de transporte, ya sea aéreo, fluvial, marítimo, ferroviario, con excepción de aquellos de la vía aérea internacionales, porque únicamente en el nacional es del 50%, pero en el internacional, como no son derechos que amparen en lo internacional, tenemos que sujetarnos a las leyes y tratados internacionales, y ahí especifica que será del 25%. Y el requisito para hacer válido esto únicamente es la presentación del carnet de discapacidad. Derecho de la cultura, deporte, recreación y turismo. También en este aspecto, las personas con discapacidad gozan del derecho a que se les disminuya el 50% de la tarifa preestablecida en los espectáculos públicos, artísticos, deportivos y todo lo relacionado a cultura. El derecho al trabajo en igualdad de condiciones y oportunidades. Toda persona con discapacidad tiene derecho a acceder a un trabajo digno y, lógicamente, este debe estar acorde con el grado de su capacidad. O sea, en este caso, como es una persona que adolece de discapacidad, van a guiarse por las aptitudes que todavía le adornan a esta persona para que pueda desarrollar con normalidad el trabajo que le garantiza el Estado. Para ello, es ley estatal de que toda institución pública o privada, en la nómina, en el número total de los trabajadores de determinada empresa, está en la obligación de cuando menos el 4% de los trabajadores que laboren en esa institución deben tener algún grado de discapacidad. El derecho a la asistencia permanente. En esto, el Estado debe garantizar la afiliación de las personas con discapacidad sin relación de dependencia. En este caso, en el sentido de una afiliación voluntaria con los mismos servicios y beneficios que la afiliación general. Esto les garantiza siempre y cuando la persona con discapacidad haya cumplido cuando menos los 18 años, que es la edad en nuestro medio que una persona se hace civilmente responsable. ¿Sí? Sin requerimiento de exámenes médicos, y el trámite se realizará directamente en la página web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lógicamente, esto no significa de que quede de por lado el Ministerio de Salud Pública, porque el Ministerio de Salud Pública es la institución encargada de atender a nivel de toda edad, niños, adolescentes, adultos, y de manera gratuita, ¿no? El derecho a acceder a bienes de uso personal como vehículos, ayudas técnicas u otros. Entre estos otros podemos imaginar también el derecho que tienen las personas con discapacidad para acceder a una vivienda digna. Pero todos y cada uno de estos derechos tienen también sus pequeñas restricciones, por decirlo así, o limitaciones. Y estas van a estar relacionadas directamente con el grado de discapacidad que tenga una persona. Como antes habíamos dicho, en un carnet se hace constar el grado de discapacidad que tiene una persona. Y estas van desde el 30%, con anterioridad era del 40% en adelante, pero de acuerdo a la nueva legislación se le acepta desde el 30% de discapacidad. Si una persona que reúna el 30% o más de discapacidad va a tener derecho a exigir las rebajas en los distintos tributos que se haga al Estado o en la compra de determinados bienes, como por ejemplo en este caso se me ocurre un vehículo o una vivienda, en el cual las personas con discapacidad tienen el derecho a exigir que se les haga las rebajas, especialmente en lo relacionado al pago del impuesto a la renta, en el pago del IVA o en el pago del ICE. Y así tenemos como, por ejemplo, que aquella persona que tenga del 30 al 49% va a poder hacer exigible la disminución del 60% del coste total de estos impuestos, ¿sí?
Y así sucesivamente, del 50 al 74 será el 70%, del 75 al 84 será el 80%, y aquellos que adolezcan de discapacidad del 85 al 100% podrán exigir hasta el 100% de condonación de lo que se deba pagar por ese tipo de impuestos. Derecho a la accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando barreras que impidan la creación de medidas técnicas necesarias. El Estado, los gobiernos centrales, los gobiernos seccionales y todos los individuos afines están en la obligación de tener que servirle a las personas con discapacidad con los mejores sistemas de accesibilidad a todo edificio, a toda calle, a toda vereda, a todo acceso de servicio público como los buses, o en este caso el tranvía, dotándoles para ello con equipamiento que sea de la mejor manera accesible para estas personas con discapacidad, para que ellos puedan obtener todas las comodidades posibles para poderlo acceder. Así también como en los pasos cebras, o en los pasos o en las rampas de subida hacia los carteles. Derecho a educación regular o educación inclusiva. La normativa nacional incluirá lineamientos para la atención de personas con necesidades educativas especiales, poniendo énfasis en sugerencias pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de discapacidad. Así podemos poner uno o dos ejemplos. Para aquel individuo que tenga una discapacidad visual, en este caso podría ser total, de ceguera, sabemos de que le va a ser bastante complicado con el sistema educativo común poder aprender. Para ello el Estado tendrá que dotar de establecimientos educativos, maestros y suministros necesarios tecnológicamente para poder que esta persona con discapacidad visual pueda aprender. Podríamos decir utilizando el sistema Braille. O también aquella persona que padece de discapacidad auditiva. El Estado tendrá que garantizar personal, establecimientos, suministros necesarios para que esta persona pueda aprender utilizando un sistema de señas, y así sucesivamente en cada una de las discapacidades. Derecho a la educación regular, educación inclusiva. Esto hace referencia a que el Estado tiene la obligación para con todas las personas con discapacidad y todos aquellos que están dentro de este grupo, darles becas educativas iniciales que garantice la educación de estas personas con discapacidad, cuando menos hasta el bachillerato. Y el financiamiento estará direccionado a cubrir la manutención de esta persona, la colegiatura, la alimentación y el transporte. Lógicamente, como somos un país aparentemente, entre comillas, en vías de desarrollo, no es que sea un rubro bastante grande, porque existen sus limitaciones y dice la ley que será como máximo un sueldo básico unificado. Toda persona con discapacidad intelectual tiene derecho a educación especializada, y así el Estado debe dotar de provisión de ayudas técnicas para la educación especializada acorde al nivel de discapacidad que tengan estas personas con discapacidad intelectual. Habíamos hablado también sobre el derecho al trabajo que tenían estas personas con discapacidad, pero nosotros hemos encontrado que muy comúnmente existen personas que están amparadas dentro de este cuadro de discapacidades que son niños, y ninguna persona, por más que goce de toda su salud, está en condiciones de poder trabajar. Peor aún un niño que tenga discapacidad. O también si hacemos mención sobre las personas de los grupos vulnerables, como son personas adultas mayores, y peor aún si es que tiene un grado de discapacidad, va a ser un limitante para que pueda ejercer ese derecho. Entonces, por ello, las leyes garantizan de que una tercera persona en favor de esta persona discapacitada puede tener derecho a ocupar ese cargo o ese trabajo. Pero para ello debe hacer
constar de que es el representante legal de estos niños que adolecen de discapacidad o que es el representante legal de esta persona adulto mayor que padece de discapacidad. Y van a ser considerados estas personas como sustitutos, entendiéndose como sustitutos aquellas personas que sin fines de lucro, puede ser inclusive una persona ajena, una persona extraña, que de libre y voluntariamente tenga esa necesidad de prestar ayuda a una persona con discapacidad. Entonces va a ser considerada como un